Siempre he sido un tipo de persona lógica y curiosa. Es decir, así es mi personalidad. Recuerdo que cuando era pequeño mis padres me dieron un tren eléctrico para Navidad y un par de horas después mi papá me encontró en el garage. Estaba lanzando la locomotora contra el suelo de cemento tratando de abrirla. Él me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo contesté, solo estoy tratando de averiguar cómo funciona. Así mis padres, debido a todo este cúmulo de porqués, finalmente fueron y me compraron una enciclopedia y me dijeron, mira, las respuestas todas están allí. Búscalas y encuéntralas tú mismo. Era mi forma de ser. Supongo que es natural que me convirtiera en un periodista. Lee Strobel recibió la licenciatura de Magíster en Derecho en la Universidad de Yale y fue editor legal del Chicago Tribune. Es autor de superventas de varios libros que exploran la evidencia de la fe cristiana. Creo que dada mi curiosidad, no es sorprendente de que cuando estaba en el colegio, la ciencia fuera mi tema favorito. Porque los profesores en verdad me alentaban a abrir ranas y averiguar cómo funcionaban las cosas, lo cual encontraban genial. Cuando era adolescente confiaba profundamente en la ciencia. Y parte de eso fue motivado por el hecho de haber crecido en la América del post-Sputnik, donde Eisenhower animaba a todos los jóvenes a profundizar en la ciencia para alcanzar a los rusos. Así que para mí la ciencia solía representar lo empírico, los datos duros, las cosas que podían probarse y experimentarse, y esa era la forma en que yo veía la vida. Pensaba que la gente con fe, la gente que creía en cosas sobrenaturales como Dios, yo veía eso como una señal de debilidad porque, ya sabes, tienes alguna información para respaldarlo. En el otoño de 1966, el interés de Strobel por la ciencia lo llevó a una decisión que cambió su vida. Podría llevarte al punto exacto. Donde estaba sentado fue en el tercer piso, con vista al estacionamiento. Estaba en la segunda fila del tercer asiento de adelante, cuando mi profesor de biología contó con mucho detalle ese experimento llevado a cabo en 1953 en la Universidad de Chicago. Este experimento que impresionó profundamente a Strobel fue uno de los más famosos en la historia de la ciencia. En 1953, Stanley Miller, un estudiante de posgrado de química, trató de demostrar cómo surgió la vida en la Tierra. Miller trató de reproducir la atmósfera primitiva de la Tierra. Él inyectó hidrógeno, metano, amoníaco y un poco de vapor de agua en un laberinto de vidrio. Y disparó descargas eléctricas a los gases para simular rayos. Después de 5 días descubrió lo que anhelaba. Unos simples aminoácidos, los bloques de construcción básicos de los organismos vivos acumulados en el residuo oscuro en el fondo del matraz. Muchos aclamaron el experimento de Miller como prueba de que los componentes esenciales de la vida pudieron formarse en los océanos de la Tierra billones de años atrás. Las implicaciones filosóficas del experimento de Miller fueron instantáneamente obvias para mí. Y para mí era el momento de eureka, porque oí esto y pensé, espera un minuto, si puedes demostrar científicamente que la vida puede surgir sin ninguna ayuda externa, y si la vida puede surgir tan solo por circunstancias naturales, entonces Dios se queda sin trabajo. A partir de ahí aceptar la evolución darwinista y luego el ateísmo total era muy fácil, porque si los organismos vivos pueden surgir por sí mismos, de esta sopa primordial, sin la asistencia de ningún tipo de Dios o intervención sobrenatural, ellos podrían desarrollarse naturalmente en el tiempo, en criaturas más y más complejas, tal como Charles Darwin teorizó en su libro, El origen de las especies. Cuando Strobel adoptó el darwinismo y sus implicancias ateístas, él se sorprendió al descubrir que muchos cristianos creían que su fe era compatible con la evolución darwinista. No hay manera de armonizar el neodarwinismo con el cristianismo. Yo no podía entender a los cristianos que decían, creo en Dios y en la evolución también. Las ideas de Darwin acerca del desarrollo de la vida llevaron a su teoría que la ciencia moderna ahora generalmente define como un proceso no dirigido, totalmente desprovisto de algún propósito o plan. ¿Cómo pudo dirigir Dios un proceso no dirigido?
¿Cómo podría Dios tener un propósito y un plan detrás de un sistema que no tiene plan ni propósito? Simplemente no tiene sentido. No tenía sentido para mí en 1966 y no tiene sentido para mí ahora. En 1972, Lee Strobel se casó con Leslie Harder. 5 años más tarde, Leslie, una agnóstica, se convirtió al cristianismo. Y yo pensé, este es el divorcio, esto va a ser el final de nuestro matrimonio. Pero las cosas negativas que yo esperaba que sucedieran en ella como resultado de su nueva fe, no sucedieron. En cambio, yo vi cambios positivos en sus valores y su carácter y su relación conmigo y los niños. Y pensé, ¿qué pasa? Ella atribuye esto a Dios. Y yo no creo que Dios exista. Y eso fue lo principal que me impulsó a decir, tal vez tengo que investigar realmente esto y llegar al fondo del asunto. Y determinar si hay realmente un modo racional en que podría yo creer alguna vez que existe realmente un Dios. ¿Y qué causa realmente este tipo de transformación en un ser humano? Decidí utilizar mi formación jurídica y mi formación periodística, mi curiosidad científica, para investigar sistemáticamente si hay alguna credibilidad para la fe cristiana. Ya que la ciencia tuvo un rol fundamental en su conversión al ateísmo, Strobel se embarcó en una investigación de los grandes descubrimientos en la biología, química, cosmología y física. Su estudio abarcó más de 20 años e incluyó entrevistas con científicos y académicos, mientras buscaba determinar por sí mismo qué implicaban estos descubrimientos sobre la realidad de un creador. A lo largo de su investigación, una pregunta permanecía. ¿La evidencia descubierta por la ciencia contemporánea nos acerca o nos aleja de la existencia de Dios? El 2 veces ganador del premio Nobel, Linus Pauling, dijo una vez que la ciencia debe ser la búsqueda de la verdad. Eso quería hacer yo. No sabía dónde me llevarían las pruebas, pero yo realmente quería saber la verdad acerca de Dios. Y lo que encontré me impactó y me dejó atónito. La evidencia negativa. La búsqueda de Strobel comenzó con un examen de las pruebas que cuestionan las teorías materialistas del origen de la vida. Él descubrió que esa evidencia negativa contradecía las explicaciones de los libros que antes lo convencieron de que las fuerzas ciegas de la evolución eran responsables de la creación y diversidad de la vida en la Tierra. Un buen ejemplo de la evidencia negativa es el experimento de 1953 del origen de la vida por Stanley Miller, el que me ayudó a llevarme el ateísmo en primer lugar. Como me explicó el biólogo Jonathan Wells, el experimento de Miller ha sido ampliamente desacreditado. Stanley Miller ensambló un aparato de vidrio y en ese aparato él puso una mezcla de gases que pensaba que en esa época simulaba la atmósfera de la Tierra primitiva. Y los gases eran metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Pero entonces la opinión profesional de lo que había en la Tierra primitiva cambió. En los 60 los geoquímicos revisaron sus hipótesis y consideraron que el hidrógeno, siendo tan liviano, habría escapado al espacio exterior. La gravedad de la Tierra no es lo bastante fuerte como para retenerlo en ese entonces y probablemente la primera atmósfera de la Tierra consistía en lo que vemos salir de los volcanes hoy en día. A saber, dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. Si la atmósfera primitiva de la Tierra consistía en estos gases, entonces el experimento de Stanley Miller no funcionaría. De hecho, él mismo los intentó con esos gases y encontró que no pudo producir ningún amoníaco siquiera. Así que el experimento fracasa cuando usas una mezcla más realista de gases en el aparato. La prueba de Miller ha sido repetida muchas veces usando los componentes atmosféricos correctos. Los resultados son siempre los mismos. Los amoníacos que generaron tanto entusiasmo en 1953 no aparecen. Incluso si el experimento de Miller fuera válido, todavía estás a años luz de hacer la vida. No importa cuántas moléculas puedas producir.
Con las condiciones de la Tierra primitiva, condiciones posibles, todavía estás lejos de producir una célula viva. Y aquí, ¿cómo lo sé? Si tomo un tubo de ensayo estéril y pongo un poco de líquido, solo con las sales precisas, el equilibrio justo de acidez y alcalinidad, la temperatura precisa, la solución perfecta para una célula viva. Y pongo una célula viva. La célula está viva, tiene todo lo necesario para vivir. Tomo una aguja estéril y pincho esa célula. Y todo su interior se vierte en el tubo de ensayo. Un tubo de ensayo pequeño y adecuado, con todas las moléculas necesarias para una célula viva. No solo partes de las moléculas, sino las moléculas mismas. Y no puedes obtener una célula viva de esto. Las moléculas no forman una nueva célula. ¿Qué te hace pensar que unos pocos aminoácidos disueltos en un océano te darán una célula viva? Es totalmente irreal. El experimento de Stanley Miller no fue el único intento fallido para explicar cómo se originó la vida. Comenzando con el trabajo del químico ruso Alexander Oparin en 1920, los teóricos también han propuesto al azar, atracción química y siembra biológica del espacio exterior como posibles respuestas. Todos han fallado en explicar cómo sustancias químicas no vivas podrían haberse organizado en los componentes más básicos de la primera célula viviente. La investigación Strobel lo llevó a concluir finalmente que las explicaciones materialistas para el origen de la vida eran profundamente deficientes. Su examen de la evidencia negativa no respondió a la interrogante de la primera vida. También conoció las debilidades del ícono más famoso de la evolución darwinista. En el libro de Darwin, El origen de las especies, solo hay una ilustración, llamada el árbol de la vida. Darwin lo usó para explicar cómo cada especie de animales y plantas que han existido en la Tierra habían evolucionado a partir de un mismo ancestro común a través de pequeños y graduales pasos en enormes periodos de tiempo. Aun cuando el árbol de Darwin se incluye prácticamente en cada libro de biología publicado en el último medio siglo, contrariamente a lo que se nos ha dicho, no hay pruebas concluyentes del origen común de toda la vida. Tal vez el más duro golpe a la teoría de Darwin es el registro fósil. Si todos los organismos vivos descienden de la misma forma de vida primitiva, entonces los estratos de roca de la Tierra deberían estar llenos con los restos fosilizados de animales que alguna vez fueron parte de una gran cadena evolutiva. Una cadena de pequeñas modificaciones biológicas conducentes finalmente a una espectacular diversidad de vida. Sin embargo, tras 2 siglos de investigación, con destacadas excavaciones en el sur de China, la multitud de experimentos de transición o eslabones perdidos que deberían existir solo brillan por su ausencia. El ejemplo más gráfico de este vacío en el registro fósil es una era geológica conocida como la explosión cámbrica. El patrón de árbol ramificado de la teoría de Darwin no aparece por ninguna parte en el registro fósil, a menos que lo impongamos con nuestras propias mentes. La explosión cámbrica es la más dramática refutación del árbol de la vida. La explosión cámbrica de vida fue un episodio dramático en la historia geológica. Ocurrió hace alrededor de 530 millones de años. Los fósiles cámbricos exquisitamente preservados revelan que el plan corporal para casi todos los filos animales mayores aparecieron no gradual ni lentamente como Darwin especulaba, sino con una rapidez sorprendente. Si imaginamos toda la historia de la vida en la Tierra tomando lugar en un periodo de 24 horas, las actuales estimaciones estándar para el origen de la vida son de alrededor de 3,8 mil millones, digamos hace 4 mil millones de años. Si iniciamos desde ahí un reloj de 24 horas, en 6 horas no aparecen más que simples organismos unicelulares, del mismo tipo que teníamos al principio. En 12 horas lo mismo. 18 horas lo mismo. 3/4 partes del día han pasado y todo lo que tenemos son estos simples organismos unicelulares. Luego aproximadamente las 21 horas, en el espacio de 2 minutos, ¡boom!, la mayoría de las principales formas animales aparecen.
con la forma que tienen actualmente en el presente. Muchos de ellos persisten hasta el presente y están como nosotros hoy, menos de 2 minutos en un periodo de 24 horas. Así de repentina fue la explosión cámbrica. En un instante geológico, el reino animal saltó de pequeños organismos relativamente simples a extraordinarias criaturas con la médula espinal, ojos compuestos y extremidades articuladas. El registro de esta explosión de vida no parece en nada la lenta ramificación del árbol de Darwin. La teoría de Darwin es que hay un árbol de la vida, donde hay un organismo que diverge en muchos otros organismos, con grandes diferencias en la parte superior. Lo que se ha encontrado es la parte de arriba. Esto no existe en el registro fósil. Usando una ilustración botánica, sería césped con hojas de hierbas separadas, brotando independientemente unas de otras. Y esos serían los filos. Dentro de cada filo hay diversificación posterior. Pero incluso allí no están las ramas conectadas, que las convierte en un árbol de la vida. Como científico, no es nuestro trabajo forzar la evidencia de una teoría cuando simplemente no encaja. Y por lo tanto no tengo ningún deseo o razón para defender la teoría de Darwin en este punto. Lo que estamos viendo hoy en día es una serie de descubrimientos científicos que están abriendo los ojos de más y más científicos, que dicen, un momento, no puedo seguir creyendo que puros procesos naturales puedan explicar el origen y la diversidad de la vida. Tiene que haber algo más aquí. Los cuestionamientos a la teoría de Darwin alentaron a más de 600 científicos con doctorados de las universidades más importantes de todo el mundo a firmar un documento titulado Una disensión científica del darwinismo. Dice en parte, somos escépticos de las afirmaciones de la capacidad de mutación al azar y selección natural como explicación para la complejidad de la vida. Estos científicos con doctorados de Stanford y en Berkeley, la Universidad de Chicago, Cambridge y las principales universidades, que han estudiado estrictamente la evidencia y han salido diciendo, no estoy convencido. Tal vez hay otra explicación. Personalmente, la evidencia negativa me obligó a concluir que el darwinismo exige un salto de fe ciega, para el cual no hay ninguna buena razón. El rechazo de Strobel al darwinismo y a la ciencia materialista también se basó en las grandes evidencias positivas para el diseño inteligente. Evidencia que enfrentó por primera vez en la ciencia de la cosmología, la cual explora el origen del universo. La evidencia cosmológica. ¿Cómo empezó el universo? ¿Cuál es su origen? Pocas preguntas han generado tanta controversia a través de los siglos, o inspirado tantas opiniones apasionadas. Entrevisté a William Lane Craig, un filósofo que ha dedicado gran parte de su carrera al estudio de la cosmología y la interrogante de los orígenes, desde el materialismo griego antiguo, de la época de Platón y Aristóteles y a través del idealismo del siglo XIX. La opinión predominante era que el universo es eterno, que el universo nunca comenzó a existir, que el universo en su conjunto es una entidad estática e intemporal. Esta creencia en un universo eterno e inmutable durante siglos fue cuestionado de forma inesperada en 1915 por la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Las ecuaciones de Einstein implican una posibilidad sorprendente. El cosmos no es estático, sino que existía en un estado continuo, ya sea de contracción o expansión. A Einstein no le gustaba la idea de que el universo era dinámico. A Einstein no le gustaba la idea de que el universo era dinámico. Como casi todos los científicos de la época a comienzos del siglo XX decían, él asumió el universo era estático y eterno. Lo que es interesante e irónico es que él pensó que había cometido algún tipo de error en sus ecuaciones para la teoría general de la relatividad, pero unos años después de haber desarrollado la teoría, un astrónomo belga llamado Lemaitre desarrolló un modelo basado en sus ecuaciones, el cual
también predijo que el universo estaba en un estado continuo de expansión. En 1929 las predicciones teóricas fueron confirmadas con datos empíricos en el observatorio del Monte Wilson cercano a Los Ángeles. El astrónomo Edwin Hubble estudió la luz de las galaxias distantes. Hubble determinó que las galaxias más allá de nuestra Vía Láctea se alejaban de nosotros a una velocidad proporcional a su distancia de la Tierra. Cuanto más lejana la galaxia, más rápido se está alejando. El histórico descubrimiento de Hubble llevó a la mayoría de los astrónomos y físicos, incluyendo a Einstein, a una conclusión similar. Si el universo está en continua expansión, entonces en puntos anteriores de su historia debió ser más pequeño y más denso. Creo que una buena manera de visualizarlo es imaginar que la historia del universo es fotografiada y convertida en una película que pudiéramos proyectar. A medida que la proyección avanza, veríamos cómo el universo se expande continuamente. Pero si el proyector se detuviera y se pusiera en reversa para ver la película marcha atrás, en lugar de ver las galaxias alejarse más unas de otras, las veríamos juntarse más y más cerca. Al seguir esta expansión atrás en el tiempo, el universo se vuelve más y más denso, hasta que finalmente todo el universo conocido se contrae a un estado de infinita densidad que marca el inicio del universo. En este punto que los cosmólogos llaman la singularidad, toda la materia y energía, el espacio físico y el tiempo en sí mismos llegaron a existir. Esto representa literalmente el origen del universo a partir de nada. Así que la sorprendente implicación del descubrimiento de Hubble fue la finitud temporal del universo. Que el universo tuvo un comienzo absoluto, en algún punto del pasado finito. Durante la segunda mitad del siglo XX, otros descubrimientos también apuntaron a un universo con comienzo. Estas imágenes de la radiación del fondo de las microondas cósmicas documentan lo que la mayoría de los científicos cree ahora que es el calor remanente generado durante la historia temprana del universo. La radiación de fondo se encuentra a través del cosmos e indica su expansión a partir de un repentino, tal vez violento momento en el tiempo. Esta evidencia de un universo finito ha reafirmado la conclusión de una antigua deducción filosófica. Se llama el argumento cosmológico de Kalam. El argumento de Kalam es engañosamente simple en su formulación. Consiste básicamente en 3 pasos. Premisa 1. Lo que comienza a existir tiene una causa. Algo no puede llegar a existir sin causa a partir absolutamente de nada. Premisa 2. El universo comenzó a existir. Por primera vez ahora tenemos evidencia científica sólida para la verdad de esa segunda premisa, que el universo comenzó a existir. Y a partir de esas 2 premisas es lógico deducir, por tanto, el universo tiene una causa de su existencia. Lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa de su existencia. Esto apunta a una realidad más allá del universo. Una realidad trascendente más allá del espacio y del tiempo, y por lo tanto no física e inmaterial, que creó el universo de la nada. Las implicaciones de un universo finito, junto a otros descubrimientos de la cosmología moderna, han llevado a muchos científicos a conclusiones inequívocamente teológicas. No hay motivo para suponer que la materia y la energía existan antes y fueron de repente impulsados a actuar. Es más simple postular creación, voluntad divina constituyendo naturaleza de la nada. La cadena de eventos que llevaron al hombre comenzó de repente y bruscamente en un momento definido en el tiempo, en un destello de energía y luz. No podemos entender el universo de manera clara sin lo sobrenatural. La creación sobrenatural del universo es un destello de energía y luz.
se parece demasiado al primer capítulo de Génesis para mí. Hoy en día, la gran mayoría, incluso los más escépticos, astrónomos, cosmólogos, creen que el universo tuvo un principio. Esta creencia no se basa en una doctrina teológica, se basa en la evidencia científica. Si seguimos la evidencia donde quiera que nos lleve, esta apunta con claridad poderosa y convincente en dirección a un creador. La evidencia de la física. Desde el principio del tiempo, toda la materia en el universo se ha regido por leyes y constantes precisamente balanceadas. En una entrevista con Robin Collins, un filósofo con licenciaturas en matemáticas y física, Strobel aprendió cómo estas leyes ofrecen evidencia convincente de un creador y conspiran para hacer al universo habitable para la vida. Las leyes de la física están equilibradas al filo de la navaja para que exista la vida. Por ejemplo, si no tienes algo como la gravedad, que atrae y reúne la materia, nunca tendrías planetas, nunca tendrías estrellas, no tendrías ningún organismo complejo. Si no tienes la fuerza de la interacción nuclear, no habría nada que mantenga unidos a protones y neutrones en el núcleo. Así no habrían átomos, no habría química. Si no tienes la fuerza electromagnética, no tendrías ningún enlace químico, no tendrías luz. Y la lista sigue. Necesitas que todo este tipo de principios estén entrelazados, esté a punto para que se produzca vida. Elimina uno de esos principios, elimina una de esas leyes. ¡Adiós, vida! Strobel aprendió que la vida también depende de las precisas fuerzas y valores relativos de muchas constantes físicas diferentes. Un ejemplo de esta buena afinación es la fuerza de la gravedad. Imagina una regla dividida en incrementos de 1 pulgada y extiéndela a través de todo el universo. Una distancia de unos 14.000 millones de años luz. Como ejemplo, la regla representa las posibles variaciones de la gravedad. En otras palabras, la posición para la fuerza de gravedad podría estar en cualquier punto de la regla, pero justo está situada exactamente en el lugar correcto para que la vida sea posible. Pero si fuerzas a cambiar la fuerza de la gravedad moviendo la posición solo 1 pulgada, comparada con todo el ancho del universo, el efecto sobre la vida sería catastrófico. No podrían existir formas de vida de gran escala. Todo lo que fuera mayor al tamaño de un guisante sería completamente aplastado. Podría ser capaz de obtener vida de un tipo muy primitivo, tales como bacterias, pero nunca podrías obtener observadores conscientes. La fuerza de gravedad es solo uno de al menos 30 parámetros separados que deben estar delicadamente afinados para producir un universo con vida sustentable. Otro ejemplo es la constante cosmológica. La constante cosmológica describe la velocidad de expansión del espacio en el universo. Si el espacio se expande muy rápidamente, entonces el universo se extiende tan rápidamente que los objetos materiales no pueden formarse. Así no puedes tener estrellas, galaxias ni planetas y los tipos de cosas que damos por sentado en nuestro universo. Los físicos han determinado que la constante cosmológica está bien afinada en una parte en 1.000 millones de millones de millones de millones de millones de millones. Esta precisión ha sido comparada con viajar cientos de kilómetros en el espacio, luego lanzar un dardo a la Tierra y acertar a una diana de 1 billonésima de 1 centímetro de diámetro, una área menor del ancho de un solo átomo. Basta con contemplar estos 2 parámetros, la gravedad y la constante cosmológica. Su nivel de buena afinación tiene una precisión de una parte de 100 billones, 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 billones. Es como un átomo en todo el universo. Esta buena afinación también es evidente a nivel atómico. La interacción nuclear fuerte mantiene los átomos unidos. Si la intensidad de esta fuerza disminuyera en una parte de 10.000 millones, millones de millones de millones de millones, el único elemento que quedaría en el universo sería el oxígeno. La vida química no sería posible.
La buena afinación de las leyes y las fuerzas físicas es tan precisa que pocos teóricos se sienten cómodos invocando al azar como explicación, a menos que nuestro universo no sea la única tirada de dados. Si el universo está bien afinado para la vida compleja, tal vez hay un buen afinador. Tal vez fue bien afinado para la vida. Eso tiene ciertas desagradables implicancias teológicas. Por lo tanto, no sorprende que aquellos comprometidos con una visión fundamentalmente materialista de la realidad trataran de encontrar una puerta de escape. Y la puerta de escape más popular para esta implicación teológica de la buena afinación es la idea de universos múltiples. Como su nombre indica, la teoría de universos múltiples propone que nuestro universo no es único. Por el contrario, es parte de un vasto conjunto de universos, cada uno con un conjunto diferente de leyes y constantes. Si solo hay un universo, entonces la conclusión de que el universo parece bien afinado porque está bien afinado es ineludible. Pero si nuestro universo es solo uno de un vasto conjunto, entonces pareces tener más recursos para jugar. El azar recibe un nuevo aliciente de vida. A veces trato de imaginar qué tenían en mente los físicos que postularon esta idea de universos múltiples. ¿Cuál sería el aspecto del generador que los crea? Tal vez es como un monolito gigante con docenas de diferentes manecillas. Cada una tiene que ser puesta a la constante física correcta. Si pensamos en estos parámetros como manecillas, cada una de las manecillas es diferente. Si produces suficientes universos con suficientes posiciones de manecillas, eventualmente solo por azar obtendrás uno perfecto. Así tendrías que producir un billón de universos. Pero con el tiempo, si tienes un generador que escupe un enorme número de ellos, se obtiene el ajuste de manecillas correcto, y entonces solo por azar obtienes condiciones adecuadas para la vida. Es una gigante lotería cósmica, esa es la idea. Esa es una idea interesante, es decir, solo hay un problema. No hay pruebas independientes de que esta sea la verdad. Además, en realidad solo empuja la cuestión un paso atrás, porque aún podemos preguntar quién construyó el generador. La sugerencia de universos múltiples me parece como un intento desesperado para explicar lo obvio, lo cual es que el universo está bien afinado por una inteligencia, para sustentar vida compleja. Una inteligencia que está más allá de las limitaciones de tiempo y espacio. El viaje de Strobel a través de un universo bien afinado para la vida inevitablemente lo llevó a casa, a la joya azul de nuestro sistema solar, el planeta Tierra. Allí encontró otra serie de condiciones en equilibrio crítico, esenciales para la existencia humana. Cuando yo era un ateo, veía al planeta Tierra como uno de los probablemente miles de millones de planetas similares en todo el universo. Veía nuestro Sol como un tipo de Sol promedio e indistinguible. Mientras miraba las estrellas por la noche pensaba, ¿qué deberían haber millones y millones de civilizaciones avanzadas allá afuera? Pensaba que nuestra situación era algo ordinario. Esta línea de razonamiento era completamente consistente con mi visión ateísta del mundo. Pero aprendí después que no es consistente con lo que la ciencia está revelando acerca de la Tierra. La investigación llevó a Strobel a considerar las muchas condiciones necesarias para que un planeta con vida sustentable existiera. En el proceso fue presentado a la ciencia de la astrobiología y al astrónomo Guillermo González. Soy un astrobiólogo y lo que me motiva a examinar las condiciones necesarias para la vida y buscar en otro lugar del universo y ver si esas condiciones se cumplen en algún otro lugar, la respuesta podría ser sí, la respuesta podría ser no. Cada respuesta es interesante. Por más de una década, Guillermo González ha investigado las características de un planeta requeridas para sustentar vida compleja. Las estimaciones varían, pero una lista actualizada de estos factores suman un mínimo de 20, incluyendo una atmósfera rica en oxígeno, agua líquida y grandes masas de tierra continental, una estrella con la correcta temperatura y masa, una trayectoria orbital que no esté demasiado lejos ni demasiado cerca de las estrellas, una luna bastante grande para estabilizar la inclinación del eje y el movimiento de las mareas del planeta, un campo magnético lo bastante fuerte para desviar la radiación del Sol, y una posición en la estrecha región habitable de una galaxia espiral.
Todos estos factores se deben cumplir en un lugar a la vez, en la galaxia, para tener un planeta tan habitable como la Tierra, necesario para vida compleja e incluso tecnológica. Los teóricos han intentado calcular las probabilidades de que todos los factores necesarios para la vida aparezcan al mismo tiempo, en el mismo planeta. Una estimación conservadora es de una posibilidad entre 10 a la menos quinceava, o una milésima parte de una billonésima. En esos términos, incluso cuando se compara con los miles de millones de soles y posibles planetas de nuestra Vía Láctea, la probabilidad de un solo mundo habitable parece poco probable. Hay muchos recursos probabilísticos en la galaxia, pero al otro lado de la moneda están todos estos factores necesarios. Debes tener todo perfecto para conseguir un solo planeta habitable como la Tierra. Y eso me lleva a concluir que sí, somos raros en la galaxia. El estudio de González sobre la habitabilidad en la Tierra lo llevó a ampliar el alcance de su investigación junto a Jace Richard. Comenzaron a examinar cómo un planeta sustentador de vida como la Tierra también da a sus habitantes humanos acceso a los misterios del universo. En algún momento en la historia de la raza humana, algunas personas habrán considerado las siguientes preguntas. Nos preguntamos por qué podemos ver galaxias lejanas, a millones de años luz de distancia en el universo. ¿Por qué podemos postular qué pasa dentro de los átomos o dentro de los agujeros negros? ¿Por qué somos capaces de descubrir cosas sobre el universo, de responder las preguntas acerca de su edad, la mayoría de los descubrimientos científicos que podemos hacer? Este tipo de cosas no pueden explicarse en términos de la supervivencia del más apto de nuestros antepasados distantes. No solo nuestra capacidad de hacer ciencia, sino la apertura del mundo natural a la ciencia supera completamente al raciocinio, a explicaciones darwinistas que hemos usado. En respuesta a esta evidencia, Richards y González argumentan que nuestra capacidad de realizar descubrimientos científicos no es una casualidad o accidente. Al contrario, apunta a un propósito subyacente detrás del universo. Está diseñado para el descubrimiento. Guillermo González y yo pasamos varios años persiguiendo una hipótesis: que esas cosas excepcionales que necesita la vida en un medio ambiente planetario, esas cosas que hacen a un planeta habitable, también proporcionan el mejor conjunto posible de condiciones generales para el descubrimiento científico. Hay muchos ejemplos de esta correlación, incluyendo la atmósfera rica en oxígeno de nuestro planeta. Es un requisito esencial para nuestra supervivencia y una ventana transparente que nos permite explorar el universo distante. La distancia precisa de la Tierra al Sol y el tamaño de su luna y su estrella. Estos factores no solo controlan la temperatura de nuestro planeta, la inclinación del eje y el movimiento de las mareas. También aseguran eclipses de sol perfectos, fenómenos que han proporcionado a los científicos valiosos datos sobre la composición de las estrellas y las propiedades de la luz. Y nuestra ubicación en la Vía Láctea. La Tierra está posicionada entre dos brazos espirales dentro de una región relativamente pequeña donde la vida es posible. Como resultado, disfrutamos de una excelente plataforma para una visión clara y sin obstáculos de nuestra galaxia y el resto del universo. Creo que Dios intencionalmente hizo un hábitat para nosotros que nos permitiera verlo a través de la creación que Él ha dejado atrás. Y este hábitat es propicio para que hagamos investigación científica. No tenía por qué ser así, pero lo es. ¿Por qué? Porque creo que al hacer ciencia encontramos a Dios. La última etapa de la investigación Strobel lo llevaron desde lo más profundo del cosmos al universo microscópico de la célula viviente y a la ciencia bioquímica. Allí encontró más cuestionamientos a la evolución darwiniana y nuestra evidencia de diseño.
La evidencia de las máquinas biológicas. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, espectaculares tecnologías revolucionaron la comprensión científica de la célula, la unidad básica de la vida. Durante una entrevista con el bioquímico Michael Pitt, Strobel aprendió cómo este nuevo conocimiento ha sacudido los cimientos de la teoría de Darwin. En el siglo XIX, cuando Darwin estaba vivo, los científicos pensaban que la base de la vida, la célula, era una simple gota de protoplasma, como un pedazo de gelatina o algo para nada difícil de explicar. Pero con el trabajo duro de la ciencia en el siglo XX, hemos visto que la célula está lejos de ser simple. Tiene máquinas moleculares muy complicadas y cosas muy resistentes a la explicación darwiniana. Michael Behe ha dedicado su carrera al estudio del diseño y la operación de la célula. También ha escrito extensamente sobre el cuestionamiento bioquímico de la evolución. Mucha gente no sabe lo pequeñas y complejas que son las células. Una típica célula suya o mía se llama célula eucariota. Es probablemente una décima parte del tamaño de la cabeza de un alfiler. Sin embargo, en esa única célula hay unas 3.000 millones de unidades de ADN formando los cromosomas. Y esos 3.000 millones de unidades hacen que las máquinas moleculares de la célula, literalmente máquinas que hacen a la célula funcionar con animación por computadora, podemos entrar en ella y ver esto. Aquí la asombrosa complejidad de su maquinaria molecular se ve claramente. Es como ir a una fábrica de automóviles. La fábrica tiene un gran número de máquinas. Las piezas tienen que encajar en forma muy específica para hacer su trabajo. Si algo falla, la célula estaría en grandes problemas. Una sola célula es enormemente compleja, pero los seres humanos, usted y yo, estamos hechos de billones de células. Y esos billones de células tienen que encajar entre sí en la forma correcta y hacer su propio trabajo. El darwinismo era mucho más creíble cuando pensábamos en la gota de protoplasma que ahora cuando pensamos en máquinas moleculares. Cada una de estas máquinas bioquímicas es una obra maestra de ingeniería y nanotecnología. Son esenciales para funciones tan vitales y tan diversas como visión o fotosíntesis y la producción de energía en la célula. Michael Behe ha estudiado varias de estas máquinas, incluye el flagelo, un notable motor rotativo. Recuerdo la primera vez que busqué un libro de bioquímica y vi un dibujo de algo llamado un flagelo bacteriano, con todas sus partes en toda su gloria. Tenía una hélice, una juntura, eje de transmisión y motor. Y yo miré eso y dije, eso es un motor fuera de borda, está diseñado, no es un ensamblaje de piezas al azar. La reacción de Behe no es de extrañar, especialmente cuando el motor del flagelo bacteriano está animado y magnificado más de 50.000 veces para mostrar los detalles de su construcción y operación. Howard Berry de la Universidad de Harvard lo ha determinado como la máquina más eficiente del universo. Estas máquinas, algunas de ellas moviéndose a 100.000 revoluciones por minuto, y están cableadas con transducción de señal o mecanismo sensorial. Así recibieron retroalimentación del medio ambiente. Tiene una cola de proteínas que actúan como una hélice. Cuando el flagelo rota, estas empujan el aguja y por lo tanto impulsan la bacteria hacia adelante. El motor utiliza un flujo de ácido del exterior de la célula al interior de la célula para potenciar la rotación. El flagelo bacteriano tiene dos marchas, adelante y reversa, fuerza motriz protónica enfriada por agua, tiene un estator, tiene un rotor, tiene una junta cardán y un eje de transmisión, tiene una hélice. No es por conveniencia que les damos estos nombres. Esa es verdaderamente su función. Alrededor de 40 piezas de proteínas diferentes son necesarias para construir un motor. La mitad de ellas son proteínas constructoras, mecanismos especializados para ensamblar los componentes individuales del flagelo. Desde su descubrimiento, los biólogos han intentado comprender cómo una máquina de tan excelente diseño podría haber surgido gradualmente, sin previsión o plan a través de la ruta biológica que Darwin imaginó.
Lo que Darwin trataba de demostrar era que las cosas que parecen diseñadas no están realmente diseñadas, pero que podemos encontrar procesos naturales para explicar la complejidad de la vida. Darwin teorizó que cada parte de cada organismo vivo evoluciona por selección natural, un proceso ciego que realiza cambios al azar en la célula. Darwin creía que con el tiempo suficiente, estas variaciones al azar transformarían las células más simples en la gran diversidad de vida que habita nuestro planeta. En su estudio de la evolución y las máquinas moleculares, Michael Behe ha planteado un importante cuestionamiento: el poder creativo del mecanismo de selección natural de Darwin. Se llama complejidad irreducible. La complejidad reducible fue acuñada por Michael Behe. En la descripción de estas máquinas moleculares básicamente dice que hay piezas multicomponentes en cualquier órgano o sistema de una célula, todos los cuales son necesarios para una función, es decir, si se quita una pieza se pierde la función de ese sistema. La complejidad irreducible se puede ilustrar con una máquina común no biológica, una ratonera. La trampa se compone de 5 piezas básicas: un seguro para mantener el cebo, un resorte fuerte, una barra delgada doblada llamada el martillo, una barra de sujeción para asegurar el martillo en su lugar, una plataforma sobre la cual todo el sistema está montado. Si cualquiera de estas partes falta o está defectuosa, el mecanismo no funciona. Todos los componentes de este sistema de complejidad irreducible deben estar presentes al mismo tiempo para que la máquina realice su función: cazar ratones. El concepto de complejidad irreducible también se aplica a máquinas biológicas, incluyendo el flagelo bacteriano. En total hay cerca de 40 partes de proteínas diferentes que son necesarias para que esta máquina trabaje. Y si alguna de esas partes falta, entonces o bien se obtiene un flagelo que no funciona porque le falta la juntura o el eje de transmisión o lo que sea, o ni siquiera es construido dentro de la célula. No se puede ensamblar algo como esto gradualmente, porque necesita un gran número de partes interactuando entre sí al mismo tiempo antes de poder funcionar. Sin las herramientas para observar esta maquinaria, y mucho antes de la idea de la complejidad irreducible, Charles Darwin ofreció una manera de poner a prueba su propia teoría. En Origen de las Especies escribió: si puede ser demostrado que algún órgano complejo existió, el cual no pudiera posiblemente haber sido formado por numerosas sucesivas modificaciones leves, mi teoría estaría absolutamente derribada. Charles Darwin. Darwin reconoció que si alguien identifica un sistema biológico que no pudo haber sido construido en pasos graduales durante largos periodos de tiempo, entonces su teoría no sería válida. Lo que Michael Behe y otros han descubierto es la existencia de mecanismos biológicos que no se pueden explicar por los procesos darwinianos. Las predicciones fallidas de Darwin han falseado su propia teoría. La evidencia de la formación biológica. La existencia de complejas máquinas biológicas plantea una pregunta obvia. Si la selección natural no es el agente de su construcción, entonces, ¿qué es? La pieza central de mi investigación fue una entrevista con el filósofo de ciencia, el Dr. Stephen Meyer. Meyer, quien tiene un doctorado de la Universidad de Cambridge, me llevó a enfrentarme con el más eficiente sistema de procesamiento de información en el universo. La molécula de ADN y su lenguaje de la vida. El descubrimiento de las propiedades portadoras de información del ADN es un cuestionamiento fundamental a todas las teorías materialistas del origen de la vida. El neodarwinismo y sus teorías asociadas de evolución química y similares no sobrevivirán a la biología de la era de la información y la biología del siglo XXI. Las conclusiones de Meyer se basan en su comprensión de la molécula de ADN y las instrucciones genéticas encerradas en el núcleo de las células vivas.
En 1953, cuando Watson y Crick dilucidaron la estructura de la molécula de ADN, ellos descubrieron que el ADN era portador de información genética, de la forma de un código de 4 caracteres digitales, es decir, que el ADN funciona como un programa de software, solo que más complejo que cualquiera que se haya creado o concebido jamás. Para que un sistema biológico se ejecute y opere, necesitan información genética para construir las proteínas y las máquinas de proteínas que mantienen a la célula funcionando. Esta información se almacena en una precisa disposición de 4 químicos, que los científicos representan con las letras A, C, T y G. Las secuencias de estos químicos proporcionan las instrucciones necesarias para ensamblar complejas moléculas de proteína, las cuales a su vez construyen estructuras tan diversas como ojos, patas, alas y corazones. Este código ha sido llamado el lenguaje de la vida y es el más denso y elaboradamente detallado ensamblaje de información en el universo conocido. El genetista Michael Denton ha estimado que la cantidad de información biológica necesaria para construir todas las proteínas de todas las especies de organismos que han existido en el planeta Tierra podría contenerse en una cucharilla, y todavía tendríamos espacio de sobra para más información contenida en todos los libros que alguna vez se han escrito. Cuanto más aprendía del ADN, más comprendía el significado de lo que Stephen Meyer llamó la pregunta más fundamental que enfrenta la biología actual. ¿De dónde viene la información del ADN? ¿Cómo surgió en un comienzo? Mucha gente ha querido explicar el origen de la información, aludiendo a las leyes físicas y químicas, o aludiendo a las propiedades químicas de las partes constituyentes del ADN. Pero es como decir que puedes explicar la información del titular del New York Times, refiriéndote a la física y química de la tinta adherida al papel. Hay una explicación química de por qué la tinta se adhiere al papel, pero eso no explica la forma en que se dispuso la tinta para transmitir un mensaje que pudiera entenderse por los lectores del idioma inglés. La información requiere un soporte material, pero trasciende el soporte material. Una explicación para el origen de la instrucción genética necesaria para construir la primera vida es el santo grial de la biología del siglo XXI. Las teorías que proponen que esta información surgió a través de la selección natural actúan sobre moléculas sin vida, o el poder de autoorganización de los químicos en una sopa primordial han fracasado repetidamente. Incluso el tiempo y el azar ciego, los salvadores tan invocados para escenarios biológicos inverosímiles, son insuficientes como explicación para el origen de las instrucciones del ADN. Los matemáticos, por ejemplo, han calculado que un universo lleno de monos escribiendo sin descanso, desde la más antigua edad estimada del cosmos, no tendrían ninguna posibilidad realista de producir la obra de Shakespeare, Hamlet, ni hablar de una transcripción de la información genética necesaria para construir la más simple célula viviente. Required to build even the simplest living cell. Basados en nuestra constante y reiterada experiencia, la cual es fundamento de todo razonamiento científico, solo hay una causa conocida para el origen de la información, y esa causa es la inteligencia, ya sea que estemos buscando una inscripción jeroglífica, una sección de texto en un libro o un programa informático. Si tenemos una información y rastreamos su origen, invariablemente llegamos a una inteligencia. Por lo tanto, cuando encontramos información inscrita a lo largo de la columna de la molécula de ADN en la célula, la inferencia más racional basada en nuestra experiencia repetida es que una inteligencia de algún tipo desempeñó un rol en el origen de esa información. Las implicaciones de la evidencia científica junto con la lógica de Meyer son profundas. Si encontramos información en el interior de cada célula en todos los seres vivos, ¿no podría ser en un sentido la firma de un creador? 30 siglos antes que la ciencia descubriera los misterios de la información genética o que un telescopio sondeara miles de millones de años luz en el espacio, el pastor y poeta hebreo David escribió elocuentemente de un creador que revela su existencia y poder a través de todo lo que ha hecho. Los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos.
Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. To the end of the world. Dios mismo es invisible, Él es un espíritu, y sin embargo un propósito que Él tiene para nosotros es que lo encontremos para poder conocerlo, y Él ha dejado una serie de pistas, y a veces solo tenemos que sacarnos nuestras anteojeras e ir más allá de nuestras presuposiciones y decir, está bien, voy a seguir la evidencia científica donde quiera que apunte, y si eso me lleva a una conclusión muy incómoda, que hay un creador, entonces si la evidencia apunta hacia esa dirección, entonces hacia allá voy a ir, según los medios de comunicación. La teoría del diseño inteligente es una idea basada en la fe. Y diciendo eso quieren desecharla como algo que no tiene fundamento científico. Pero los medios han confundido una cuestión fundamental. Ellos confunden las pruebas de la teoría con las implicaciones de la teoría. La teoría del diseño inteligente bien puede tener implicaciones que apoyan la creencia teísta, pero la teoría está basada en la creencia teísta. Se basa en el descubrimiento del código digital en las células, máquinas en miniatura dentro de las células, la buena afinación de las leyes físicas y químicas y las formas estándar de razonamiento científico sobre el pasado remoto en la historia de la vida. Hace 40 años, una charla en clases de biología en la secundaria convenció a un curioso estudiante de 14 años de edad que Dios no existía. Irónicamente, años después, fue una investigación con mente abierta de la evidencia científica que avivó a Lee Strobel la creencia en un creador. Una de las cosas más interesantes que he aprendido yendo en este viaje de descubrimiento científico ha sido que no tienes que cometer un suicidio intelectual para llegar a la conclusión de que hay un diseñador inteligente. Porque hoy en día la ciencia apunta más directamente y más poderosamente hacia un creador, más que en cualquier otro momento en la historia del mundo. Yo fui entrenado en periodismo y derecho a obedecer la verdad. Tuve que dar un paso de fe en la misma dirección en que la evidencia está fluyendo, lo cual es lógico y racional. Lo hacemos todos los días de nuestra vida. Damos pasos de fe basados en la evidencia que percibimos. Eso fue el paso de fe más lógico y racional que he tomado. Poner mi fe en el creador que la ciencia me dice que existe. El caso de un creador.